El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Hablemos un poquito del cambio climático. Fíjate que los científicos en general, el 99% de los científicos en el mundo serios, están preocupados por el tema del cambio climático. Te hablaba de Avi Loeb, que es este científico que habla de los extraterrestres que está estudiando de Harvard. Él plantea y dice que pues seguramente mirando a la humanidad, posiblemente eso mismo pasó a otras, digamos, a otros seres que desarrollaron inteligencia en el universo y que no lograron vivir tanto tiempo y sus propias tecnologías les llevó a su autodestrucción. Y quizás, ¿no es cierto?, en el tiempo cósmico, posiblemente no vivieron sino 1000, 2000 años, se destruyeron. ¿Y qué es lo que nos queda mirar? La arqueología espacial, o sea, lo que ellos desarrollaron. Entonces, él hace la analogía a nuestra realidad. ¿Desde cuándo empezó la revolución industrial? Alrededor de 1900, 1910, 1920. Y bueno, empezó antes, pero ya la seria. 1950. La que ya empezamos a producir CO2, ¿no es cierto? A principios del siglo XX. Han pasado 100 años. 100 años y estamos enfrentando ya una alerta mundial de la destrucción de nuestro planeta. Bill Gates, otro de los billonarios y de los más ricos del mundo, se dedicó con su plata, ¿no es cierto?, y puso un equipo, no sé de cuántos científicos, imagínate, y a estudiar todo este tema del cambio climático. Y todas las conclusiones las publicó en un libro. Este libro salió hace pocos meses, a principios de este año, por supuesto, fue todo un tema mundial. Pero lo que él concluye es que si no llegamos a un valor de emisión de CO2, de este gas, ¿no es cierto?, contaminante que estamos produciendo, pronto, cuando él dice emisión cero es lo que estamos lanzando a la atmósfera menos lo que estamos absorbiendo, porque las plantas nos ayudan, los árboles nos ayudan a eliminar el CO2, pero es tanto lo que estamos produciendo versus a lo que las plantas están absorbiendo, que pues eso nos está llevando al cambio climático. Entonces este científico dice, tenemos que volver a cero. Si no, el mundo, antes de completar este ciclo, puede llegar a ser lo que tú decías, invivible. Y claro, en la década de los 70 decíamos, ¿será cierto aquellas cosas? México es una de las ciudades en donde uno puede, desde hace tiempo, evidenciar que este dióxido de carbono, el CO2, hace invivible a una ciudad. Los mexicanos ya ven muy de repente al sol, sí, los rayos del sol, porque hay una nube que tapa toda la Ciudad de México. Y eso no da lugar únicamente a que sea un aspecto estético. La producción agrícola se ha afectado muchísimo en este tiempo. Yo tuve experiencias, y tú también lo contaste en tu programa, en esta temporada, mi estimado Francisco, de que en todo este tiempo que pasamos guardados por el tema de la pandemia, se había mejorado el tema del agujero de ozono, por ejemplo. Pero, lastimosamente, tan pronto como se quitaron las amarras de restricción de movilidad, me parece que ha vuelto esta contaminación con dióxido de carbono en manera mucho más acelerada que cuando estamos en la vida normal. Porque claro, las empresas, las industrias necesitan redoblar turnos, el producir mucho más de lo que producían antes de la pandemia, porque necesitan recuperar todo lo no producido, Francisco.
Así es. Fíjate que es lo que dice nuestro amigo, que por cierto le traté de entrevistar a Bill Gates, pero claro, él muy amablemente me dio una cita para varios meses en adelante, pero claro, todavía no ha confirmado, pero no sé. Pero sigue ahí Pero en sigue ahí. proceso. Es Qué decir, bien. como dicen, no hay acción que no se debe hacer, ¿no es cierto? Pero él lo que dice es que en realidad estamos ya tan metidos en esta tecnología actual en donde generamos dióxido de carbono y como otros gases que son aún peores, como por ejemplo el gas que usamos para la cocina. Todo ese gas que usamos para la cocina lo dejamos de escapar. Si no, o sea, fíjate cuando, por ejemplo, prendemos la cocina y el rato entre que quieres tú prender la cocina y abrir la perilla, se va un poco de Claro. gas. Ese pequeño gas, ese en realidad es creo que son como 200 veces peor que el CO2. Es decir, es que ese momento, ese pedacito, es como que estamos lanzando CO2 200 veces más. Entonces, entonces todo esto, lo que él dice, nuestra ropa, los celulares, todo, Los todo está aerosoles. relacionado. Entonces él lo que habla y lo que nos dice es, tenemos que hacer un esfuerzo importante al menos para reducir la cantidad de gas que estamos generando y permitir, a ver si es posible, que los científicos y los ingenieros logren desarrollar tecnologías que nos ayuden y que todavía no las conocemos. Y que es importante para los gobiernos especialmente desarrollados en este momento poner muchísimo dinero, en billones de dólares, este desarrollo tecnológico y hacer esfuerzos importantes de reducir al menos para darle tiempo a la ciencia para que pueda encontrar la solución. Ahora, mi estimado Francisco, desde hace años, me parece que desde la década de los 70, existen tratados internacionales en donde se reúnen las grandes potencias del mundo, los países de las grandes potencias del mundo, tratando de ponerse de acuerdo en la reducción del dióxido de carbono. Situación que no es posible. Hay algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, que siempre va a estas citas, pero con la situación de lavarse las manos, porque, claro, está de por medio la forma de vida dentro del aspecto económico de un país. Exacto. Cuando miramos a la contaminación ambiental, todas las miradas van hacia la industria automotriz, que los vehículos son los que más emisiones de carbono lanzan al espacio. Y claro, por ello es que ahora se hacen esfuerzos importantes que ya los miramos en nuestro país, de que la industria automotriz pase a ser totalmente eléctrica, para evitar este lanzamiento de CO2 al universo. Pero también hay que decir que, si bien es cierto, se puede reducir desde ese punto de vista el dióxido de carbono, no es menos cierto que para cualquier persona, para cualquier ciudadano, le resulta complicado. A estas alturas, en este momento probablemente, como todo pasa en la ciencia, probablemente en pocos años más se abaratarán los costos. Pero en este momento, Francisco, la tecnología automotriz eléctrica Es muy caro. es cara. Exacto, y por eso es que se le pide, o los científicos piden a los países desarrollados de poner impuestos altos al petróleo, imagínate. ¿Te acuerdas recién nomás? Eso en Ecuador sería imposible si queremos subsidio. Recién nomás, Francisco, será 1 año, 2 años, que teníamos a un buen amigo de actor de una noticia que se daba acá en el Ecuador y acá en Cayambe, porque les pusieron unos impuestos altos, pues no, a los vehículos de 4x4, estoy pensando en esas preciosas Blazer que había, en las camionetas 350, en las 250 que antes utilizábamos, y desde el punto de vista de conservación ambiental, era bueno el criterio del gobierno. A ver, quieren seguir utilizando esos vehículos poderosos con unos motores potentes que lógicamente
consumen mucha gasolina, perfecto, sigan utilizándolos, pero van a pagar más. Hubo toda una revolución en el Ecuador y a la postre echaron al piso esa parte, ¿no? Ahora ya no les exigen o ya no les cobran tantos impuestos a los vehículos grandes. Esa misma situación se copia en todos los países. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos reducir? Si todos estamos yendo en la dirección contraria. ¿No es cierto? El famoso subsidio al diésel que pues se habla en Ecuador es el más contaminante entre las gasolinas. Pero no, pues. Y por eso es más barata. Exacto, necesitamos. Y el país para poder desarrollar necesita producir más petróleo. Es decir, vamos en contra de lo que significará para la realidad del mundo en los próximos 100 años. Por supuesto, una cosa es lo que nos pase ahora y qué será lo que les pase a nuestros descendientes, ¿no? Y siempre queremos ver el corto plazo y nosotros. Esperemos pues que los países del primer mundo, las grandes potencias, se pongan de acuerdo. Estamos hablando de la supervivencia de la civilización, del ser humano como tal. Esperemos que primero se pongan de acuerdo las superpotencias y segundo, siempre pensando en el avance científico, a que cada vez se puedan tener mayores descubrimientos que mejore este tema. En todo caso, dejando antes de ir al corte comercial, dejando este tema en positivo, te cuento que, claro, al momento, por ejemplo, la Unión Europea, los chinos, Estados Unidos, están gastando muchísimo dinero en tecnologías para reemplazar al petróleo pronto. No sé si se logre, ¿no es cierto? Pero una tecnología es volver a la energía nuclear. Acuérdate que paramos la energía nuclear por lo peligrosa que es, pero ahora, ¿no es cierto?, con esta desesperación del cambio climático, están desarrollando tecnología, digamos, más segura a efectos de volver a la energía nuclear. También se está desarrollando lo que se llaman absorbedores gigantes de CO2, es decir, algo así como unos árboles editados genéticamente para que absorban más CO2. Y la tercera, otra tecnología gigante que están estudiándola, es hacer la misma reacción que hay en el Sol, que es pasar de hidrógeno a helio, que no produce como la otra energía nuclear, es más limpia, pero muy difícil de hacerlo por las altas temperaturas. Están gastando billones de dólares. El hidrógeno se utiliza desde hace mucho tiempo de manera experimental, ¿no? Claro, y entonces quizás en los próximos 30, 50 años, si logran desarrollar, como dicen, esas tecnologías, podrían reemplazar de inmediato al petróleo, como es ahora el principal emisor de los gases de CO2. Estamos en las manos de las superpotencias, pero seamos positivos, sí señor, seamos positivos. Esperemos que se pongan de acuerdo, Francisco.